quedado tan impactada que yo creo que vamos a dar paso al diálogo, ¿no? Nos lo enseñó Platón, así que si les parece vamos a comenzar con la mesa, en la mesa, y después seguiremos con las preguntas que haya en la sala. Si quieres te pregunto a ti, Tere. Y me encantaría saber, por ejemplo, ¿qué has sentido tú al verte convertida en un personaje? Aunque tengas casi como en una comedia, 2 parlamentos, 2 intervenciones, pero creo que... ¿Qué has sentido? Bueno, el lugar donde aparezco es un cuento precioso que se llama Box Day y es la historia, me recordaba en realidad a un cuento de Cortázar de un pobre diablo negro alcoholizado que cuando cogía, sin embargo, el saxo y empezaba a sonar un jazz que él componía, inmediatamente se transfiguraba y se convertía en alguien divino, y él era consciente de que eso ocurría gracias a su subjetualidad arrasada, a que se dejaba atravesar como una sacerdotisa de un oráculo. El cuento está ambientado en un lugar de Galicia al que yo quise mucho, que se llama la Costa de la Muerte, no sé si lo conocéis, que está al lado de Finisterre, con unos acantilados escarpados y en verano, sin embargo, pudiendo nadar, de manera que nadar no es adentrarte en el mar y volver, sino que puedes ir verdaderamente viajando de unas calas a otras, pero en un mar bravo. Y bueno, me sentí sobre todo sorprendida de que yo no había hablado con Virginia de cuánto me había interesado ese lugar. Corme se llamaba, en la Costa de la Muerte, enfrente de un puerto que se llama Malpica, y ella había intuido, como hacen las hadas y las poetisas, ¿verdad? No, yo insisto en lo que he dicho antes. Además, la editorial se llama Sorki, que significa sortilegio en griego. Es decir, que ustedes creen que yo digo de broma esto de que te quedas hechizado y compulsivamente necesitas volver a leerlo, pero estamos hablando con un hada de verdad. Y entonces me impresionó mucho que, sin haber hablado con ella de esto, ella hubiera situado una pasión que desafortunadamente yo creo he llegado a controlar por sensatez, quizá porque amo más la vida aún que la muerte, pero sí es cierto que la pasión por el afuera, por el éxtasis que deshace lo que construimos. Hay un aforismo muy hermoso ahora sabemos que es de Heráclito, estaba en el Corpus Órfico y la investigación de Giorgio Colli, un nietzscheano, nos lo ha devuelto, y dice que Dionisos, un niño, siempre está con sus juguetes. Le pintan con dardos, naturalmente, con peinecitos y con un espejo. Y que cuando Dionisos se mira al espejo, lo que ve es el mundo. Entonces, ¿qué he sentido? Pues amor profundo hacia ti, porque realmente toda la conexión de la amistad, cuando pasa por lo no dicho, todavía se hace más cómplice. Y recuerdo, todavía permanece en mí sin duda, de esa pasión por el afuera, sobre todo por el océano, por lo incontrolable, por lo indisponible, por lo que no nos permite domesticarlo. Yo te hago otra pregunta mientras los demás se animan. Sí. Esta te la hago yo a ti. ¿En qué libro, en cuál de los textos de esas copas mágicas que iban surgiendo a medida que se derramaba la jarra, en cuál tú te has parado presa de ese mismo hechizo y has tenido miedo? Vamos a ver, lo que he descrito como una técnica no lo he hecho de cara a la galería. Yo escribo desde muy joven, en realidad escribo poemas desde los 6 años y eso ha sido una cosa absolutamente espontánea, con lo cual mi forma de acercarme a la literatura pudo haber coincidido después
con la forma de acercarse a la literatura del romanticismo alemán, pero en realidad esa coincidencia se produjo porque yo la había buscado casi con seguridad. Quiero decir que cuando yo escribo, sobre todo cuando escribo en primera persona, es decir, la tercera persona me permite una mayor objetividad, pero cuando escribo en la primera persona, yo soy ese personaje, soy absolutamente ese personaje. Es decir, que si ese personaje tiene miedo, yo tengo miedo. Y si tengo que llorar cuando escribo, lloro cuando escribo. Y después también me río mucho. Eso me responde muy bien. ¿A ti te ha pasado algo parecido, Gabriel? Leyendo alguno de esos cuentos, ¿has sentido el vértigo del hechizo y del miedo de eso que Freud llamaba, por ejemplo, el unheilig, lo siniestro, eso que es innominable, que está cerca, pero que es imposible que esté allí? Yo tengo la impresión de que más que con el miedo, con lo siniestro, se escribe con la angustia. La escritura es un modo de objetivar lo que solo se te da en modo de fuga. Por lo pronto, esa ficción que es el pronombre de primera persona. Y naturalmente que en el acto de objetivarlo, lo que el escritor busca es de algún modo el dar una cierta consistencia a algo cuyo vértigo de huida es tan desasosegante, tan intolerablemente desasosegante. Por eso naturalmente la tremenda dosis de angustia que escribir produce. Duras lo daba soberbiamente en uno de sus no excesivos textos teóricos, pero de primera calidad, que se llamaba Écrire, que reducido a su forma, si quieres, hiperbólica, mire usted, yo viajo siempre con una botella de whisky en la maleta, porque si se me ocurre escribir pueden pasar dos cosas: que no lo consiga y entonces tengo que beberme la botella, o que lo consiga y entonces tengo que beberme dos botellas. Porque efectivamente la angustia que tanto lo uno como lo otro producen son insoportables. Los que no consumimos alcohol recurrimos a otros trucos. Ahora veo que me pones 11 trampas. ¿Qué puedo esperar de este libro? Y si va a haber una próxima trampa. Ajá. ¿Eres muy lector? No, poco. Nada. Entonces, mira, yo te diría que entraras con La flor de cristal. Y si te gusta, que siguieras por otra parte. Esperar del libro, eso depende de lo que tú vayas a buscar y de lo que puedas obtener de él. El libro, yo creo que ofrece infinidad de caminos distintos. En ese sentido creo que tiene razón Teresa, aunque fue excesivamente elogiosa. Creo que es un tipo de literatura que pretende ser inagotable, es decir, un tipo de literatura que persigue que los lectores encuentren una y otra vez en la relectura incluso nuevos elementos. Ese es mi objetivo. Por eso he tardado tantísimo tiempo en escribir estos cuentos. Les he dado muchas vueltas. Y después de haber asistido pues a toda vuestra exposición, me quedo con una duda, porque en realidad ha habido unas reflexiones muy interesantes, pero es cierto que cuando uno coge este libro se encuentra con un libro, como contábamos, que es de historias, un thriller, realmente es literatura con la que tú te entretienes. A mí me gustaría, hablábamos de que íbamos a llegar
a un nivel superior de reflexión. Y es cierto que quizás para llegar a ese nivel de reflexión necesitaríamos ir como de que cada capítulo tuviera un debate como el que ha habido hoy. ¿Cuál sería esa sugerencia de esas lecturas a las que deberíamos de acompañar Artimañas para poder crecer, ¿no? Además de con tu obra. Vamos a ver, Francine. Dime, corazón. ¿Cómo te voy a recomendar unas lecturas para mi propio libro? Porque no es para... Eso sería admitir por mi parte que el libro no es un mundo cerrado en sí mismo. Sí, y yo sí estoy buscando lectores desprevenidos. Sí. Ahora bien, si tú no eres desprevenida, pues, no sé, ¿qué le recomiendo? ¿Hacer la carrera de filosofía? Eso sería demasiado, pero un poquito. No, el libro tiene... De Novalis, el libro tiene un prólogo para lectores no desprevenidos, ¿no? Sí. Ese prólogo yo creo que la mayor parte de la gente no lo leerá ni lo tiene que leer. Para eso he avisado que no lo lean. Es que yo lo quiero leer y los que porque eso es queremos... filosofía. Entonces, lo que interesa es coger los cuentos directamente, porque eso es la literatura. Coger sin ningún tipo de introducción y dejarte llevar y vivir en la piel de los distintos personajes los problemas y las situaciones que tienen los personajes. ¿Que son thrillers? Sí, efectivamente. Pues nunca me he preguntado por qué, pero a mí me encantan los thrillers. Siempre he escrito thrillers, es lo que a mí me gusta. Y cuando he escrito una novela, la he hecho de intriga también. Es lo que me resulta más atractivo de escribir. O sea, que tu recomendación es... Leerlo, entrar, pasar del prólogo y entrar por donde más te guste. Yo te podría contar cuál es el orden de los relatos, es decir, mira, el primero es una introducción. La obra perfecta está exactamente en la mitad. El final es disolución de mi identidad, pero eso no sirve de nada. Cortázar, en Rayuela, decía que hay dos maneras de leer Rayuela. Una a lo macho y otra a la hembra. No creo que sea machista Cortázar, a pesar de esto, siempre lo he adorado. La forma de leer a lo macho es seguir, a lo hembra es seguir el orden establecido. Yo recomiendo realmente para esta obra leer al estilo macho, es decir, leer sin un orden que tú mismo lo creas. En el caso de Rayuela, esa lectura está creada por Cortázar. Suponte que empieces por el capítulo 23, sigues por el 34, etcétera, etcétera. Pero yo recomiendo eso, esa es una manera de gozar de un libro. Yo entendía tu pregunta, aunque la autora no quiera, de manera... Sí, me vale. A mí me parecía muy bien saber por qué El fuego de Feuerbach, y ese es otro texto en el que uno percibe a Novalis, La casa octagonal podría ser claramente de Borges, el gran cinema que ya he dicho que me entusiasmaba a mí, tiene todos esos vascos en la pampa. No sé, yo creo que hay estratos, sobre todo filosóficos, que a lo mejor ya una vez plasmados en los textos desaparecen solo como elemento crítico reflexivo, pero que están en la arqueología de todo ese humus que envuelve también el pensamiento, porque no envuelve solo la imaginación, ¿no? Pero ella ha dicho que no. Es que, Teresa, al autor no se le lleva la contraria. Si yo exijo tanto de mis lectores, nadie me va a leer nunca. No es una exigencia, es más una sugerencia, más de decir, bueno, pues si te has quedado con ganas de más, te invito a que vengas por aquí. Bueno, ¿A dónde vamos? yo le diré
Bueno, te invitaré a mi próximo libro. Acepto la invitación, Virginia. Bueno, pues damos por concluida la fase del diálogo y ahora, bueno, pues ahí en la parte de arriba hay un banquete que no es remedando al de Platón, sino precisamente para celebrar el nacimiento de Artimañas. Y por cierto, si no se van a quedar, les invito a que mañana, y no se van a quedar, tienen el libro y quieren que Virginia Moratiel se lo firme, les invito a que mañana, si no me equivoco, entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, se pasen por una caseta Capicúa 343 en la Feria del Libro. Estará Virginia Moratiel, encantada de firmarle este Artimañas 11 trampas para lectores desprevenidos, que yo no lo soy. Muchas gracias a todos.